Namaste. Bueno, bienvenido nuevamente a nuestro canal de Intihuaca, a este ciclo de preguntas y respuestas que en este momento complejo de la humanidad me comentan que son como un bálsamo que los ayuda a inspirarse a ir más allá de esta experiencia. Agradecemos siempre la forma como nos apoyan, como nos siguen, que se siguen suscribiendo a nuestro canal y le dan esta estructura para que podamos seguir adelante por mucho más. En este ciclo de preguntas y respuestas vamos a seguir respondiendo las inquietudes de estos hermanitos que siempre están con nosotros. En este caso, Tomás nos hace una pregunta muy interesante. Dice: ¿por qué y para qué evolucionar? ¿Qué diferencia fundamental hay entre una persona que hace su trabajo interior y al que no la hace, siendo que nadie es más bueno o mejor que otro, y todos somos lo mismo y estamos unidos? Bueno, una pregunta muy interesante. ¿Por qué y para qué evolucionar? Existe una ley universal, se la conoce como la ley de entropía, que es una ley que rige el universo, que va desde las estructuras más simples a las más complejas, siendo la estructura más compleja del universo el cerebro humano, que es capaz de generar la conciencia, como llamamos autorreferente, es decir, saber qué somos. Entonces vemos que en la naturaleza este principio también se cumple. Desde los elementos más inconscientes de sueño profundo, trance profundo, como el reino mineral, un poco más despierto en el reino vegetal, más aún en el reino animal, y en el reino humano la conciencia de vigilia. Entonces, dentro del reino humano, el principio evolutivo de entropía se cumple. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una persona que hace su trabajo interior? ¿Por qué hace su trabajo interior? Porque siente una fuerza que lo lleva a un proceso de autoconocimiento. Porque empiezan las preguntas fundamentales. ¿Para qué estoy aquí en esta vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la voz del alma? Esas preguntas que surgen de lo más profundo del ser comienzan a despertar ese sabor de lo sagrado, ese sabor que nos lleva a ir más allá de la conciencia de vigilia. En esta exploración, en esta aventura de descubrirnos, a eso le llamamos nosotros el trabajo interior de la evolución. Porque la existencia te es dada, es decir, no hay ningún esfuerzo en la existencia, nos es dada. Pero elegir vivir es otra cosa, no es lo mismo que existir. Existir también existe en todos los reinos, pero la vida, la expresión de la vida, como el gran misterio, es que manifestamos una conciencia que va surgiendo de lo profundo y se va expresando en este proceso de autoconocimiento. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros una persona que hace su trabajo interior más la que no la hace? Probablemente sea esa sed que uno tiene por preguntarse y entrar en ese territorio maravilloso que llamamos el florecimiento espiritual o el despertar espiritual. Eso hace que la vida que llevábamos antes de esa conciencia impregnada de pasado o saturada de futuro, que nos trajo tantas desarmonías, tantos sufrimientos, al sentirnos estancados, cristalizados, y esa mente condicionada al no poder responder las preguntas fundamentales y trascendentales, nos genera un profundo espacio acá adentro de insatisfacción, de inseguridad.
Y entonces estamos atados en ese nivel a una conciencia primaria y básica que simplemente toca el mundo superficialmente. Pero más allá de esa mente condicionada, existe una conciencia que trasciende a esto y es la que nos impulsa el proceso evolutivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No se trata de que sea mejor o peor, se trata de calidad de vida. Porque una persona cuando empieza a transitar el territorio del espíritu, empieza a conectarse con un lenguaje diferente, empieza a entender esta vida de una forma diferente. Entonces la linealidad y la superficialidad de antes van quedando allá en el pasado y un nuevo horizonte de realidades diferentes se presenta ante nosotros. Y ahí está la experiencia del efecto sincrónico que produce una mente que ha trascendido el tiempo y el espacio. Entiende el lenguaje del universo, se sintoniza con él y empieza a hablar el mismo idioma. Entonces nuestra experiencia de vida es un fluir. Es la diferencia simplemente del esfuerzo que la otra mente nos obliga por no participar de este umbral de conciencia. Uno fluye en la conciencia real, la conciencia cuántica en el universo, va en el mismo sentido, en el sentido de la entropía, es decir, aspectos más complejos, más profundos, más totales del ser. En cambio, la otra mente condicionada queda siempre en el mismo lamento, en el mismo fragmento, en el mismo síntoma, en el mismo signo, en las mismas acciones, en las mismas divisiones y en la misma realidad que nos visita todo el tiempo. Ahí nos vamos dando cuenta de la diferencia que hay. No es que se trate de más malo o bueno, simplemente que hay una diferencia de profundidad y de percepción de esta vida. Y las posibilidades de una mente liberada de la memoria del pasado, esa cárcel que nos aprisiona en un determinismo que no termina nunca, a una estructura libre donde todos nuestros deseos se pueden manifestar, donde fluye la abundancia, la conciencia, el sentir que nuestra existencia está apoyada por la existencia mayor, sentirnos uno con la inteligencia subyacente que ordena el caos, que va por encima de lo aleatorio, que puede ir por encima de los sucesos, que puede ordenar el caos primordial, ¿cierto?, en un acto armónico, en un acto que nos lleva cada vez más profundo a la dimensión del ser. Esa es la enorme diferencia de vivir en una mente que no hace su trabajo interior, que se conforma con una vida limitada, una vida que no tiene demasiado profundidad y significado y que con el tiempo obviamente que eso va a empezar a mostrar esa disfunción. ¿Por qué? Porque eso se va a ir manifestando en nuestras emociones y pensamientos como emociones polarizadas y pensamientos cristalizados que van a tener un correlato corporal y lo vamos a sentir como angustia, como soledad, lo vamos a sentir como totalmente atrapados en una especie de telaraña o una hipnosis que no nos permite salir de ahí. El florecimiento espiritual es esa experiencia interna de la persona que hace su trabajo interior y en ese proceso de autoconocimiento va revelando todas las facultades que tiene nuestra alma y ponerlas a disposición del servicio. Entonces cuando eso sucede, ese florecimiento, ¿no?, ese hágase tu voluntad, alma mía, hágase tu voluntad y no la mía, la del pequeño ego. Entonces la inteligencia toma esa señal inmediatamente y nos coloca en un umbral de maestría donde nuestra experiencia de haber vivido esta oportunidad se empieza a reflejar con una conciencia que tiene la cualidad del discernir, que tiene cualidad de sanación, de crear abundancia, de mostrar caminos. Es un foco de luz, un foco de esperanza para esta humanidad. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la libertad. La diferencia es dejar la esclavitud de una mente condicionada a poder vivir
un presente digno del ser. Y no solamente esto termina en nosotros, sino que empieza a contagiar este campo de información, de una experiencia de libertad, empieza a inspirar a muchas personas que comienzan el proceso del despertar espiritual, de la evolución de una conciencia acorde a aquello que somos. Namaste.